Hola, hola, ¿cómo están mis queridas mamis? Espero que todo vaya muy bien en sus vidas y que este inicio de 2026 esté lleno de bendiciones para todas, todos y todes. Bueno, ya no estamos tan al principio, pero que todo este año sea maravilloso para todos ustedes. Mi nombre es Marinette y soy una mamá inter, es decir, tengo un niño de 9 años que nació con variaciones intersexuales. Y creo que, bueno, pues a lo largo de este caminar he aprendido mucho. Colaboro con Brújula Intersexual desde 2021 con el blog de Mamá Inter. A lo mejor alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de leerlo y si no, bueno, las invito a que revisen este proyecto. Y he participado en diferentes eventos de intersexualidad. Gracias a esta organización, a Brújula Intersexual, estamos iniciando este nuevo proyecto. Obviamente, aún tengo mucho, mucho por aprender, pero creo que en estos últimos 9 años, pues he adquirido bastante experiencia y creo que ha llegado el momento, pues, de compartirla. Estoy muy emocionada, ya que este 2026 arrancamos con este maravilloso proyecto del podcast de Mamá Inter. Quiero que sepan que este podcast va a ser un espacio para que podamos hablar de temas de intersexualidad, el cómo lo hemos abordado tanto mamás primerizas como mamás experimentadas, temas que aportarán mucho a nuestra vida. Tendremos entrevistas con mamis de varias partes del mundo, con especialistas en el tema y por supuesto con personas intersex. También les voy a compartir algunas lecturas del blog de Mamá Inter, que como les comentaba, está publicado en la página de Brújula Intersexual. Les voy a hacer referencia a algunos libros y textos que pueden ser de mucha utilidad para todos ustedes, que buscan tener información real, que quieren estar enteradas sobre este tema tan interesante de la intersexualidad. Quiero que juntas creamos un espacio de confianza y de respeto y sobre todo llevar esta información a más lugares, a más personas. Creo que ya es tiempo de que la gente empiece a tener más conocimiento acerca del tema de la intersexualidad, que sepa lo que realmente significa ser una persona con variaciones intersexuales y que sepan que las infancias intersex son una bendición para toda la familia. En la descripción del podcast van a encontrar algunos links de las páginas de apoyo, de los documentos de los cuales me estaré apoyando, así como también nuestras redes donde encontrarán mucha información valiosa. Y bueno, pues para entrar en materia, quiero citar una frase de un artista que admiro mucho como poeta, dramaturgo, actor, Odín Dupeirón. La felicidad está en la libertad de poder decidir, hacer y ser quien uno es, y no lo que la gente quiere. Yo creo que esto nos aplica a muchas personas, no solamente a la parte de la comunidad intersexual. Realmente yo creo que nosotros podemos llegar a tener una gran libertad cuando nosotros somos quien somos, sin importar lo que los demás opinen, sin importar lo que los demás digan, mientras nosotros estemos seguros de quiénes somos, que aceptemos nuestro cuerpo y nos aceptemos con virtudes, con defectos, eso nos va a dar una gran felicidad y mucha libertad. Y bueno, pues bien, vamos allá. En este primer capítulo me gustaría aclarar el significado de lo que es la intersexualidad. La intersexualidad es un término que describe a personas que nacen con variaciones en sus características sexuales. A esto me refiero los genitales, las gónadas, niveles hormonales o patrones cromosómicos, que ya más adelante iremos haciendo mención de manera más detallada, ¿no? Y que no se ajustan a las categorías binarias tradicionales de hombre y mujer. En pocas palabras, la intersexualidad habla de aquellas variaciones que se presentan en los cuerpos de seres humanos y que no encajan con lo que la sociedad nos ha enseñado a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. No, su cuerpo es mucho más variado y presentan diferencias, ya sea en la parte genética, XY, XX, XXY. Hay una enorme cantidad de variaciones en la parte de las gónadas, que serían los testículos o los ovarios. Entonces aquí puede haber una variación de tejido ovárico o testicular, que se llaman ovotestes, y también pues en los genitales, que muchas veces los médicos le llaman
tiene genitales ambiguos porque ellos no pueden encasillarlo en lo que han aprendido, en que si es de hombre o si es de mujer. Ujú. Entonces son variaciones en el cuerpo, variaciones físicas. Y bueno, hay que recordar lo que siempre decimos en Brújula Intersexual. Los cuerpos de las mujeres, de los hombres y de las personas no binarias pueden tener muchas formas y todas son válidas. Eso es algo muy importante, que es lo que quiero que vayamos entendiendo, que el ser humano a lo largo del tiempo ha tenido pues un desarrollo diferente y todo este tipo de variaciones en nuestros cuerpos son maravillosamente aceptables. Les voy a dejar algunos aspectos clave que están actualizados a este 2026. Uno, la frecuencia. Según datos de la ONU, hasta un 1.7 de la población nace con variaciones intersexuales, lo que equivaldría a una población mundial mayor que la de México. Entonces, quiere decir que sí, sí tenemos una gran cantidad de personas intersex, pero muchos de ellos no lo saben. En cuanto a variedad, existen decenas de variaciones identificadas. Estas pueden ser visibles al nacer, como los genitales ambiguos, o manifestarse durante la pubertad. Entonces hay una gran parte de la población que no sabe que tiene un cuerpo intersex y hasta que ya llegan a la edad adulta es cuando se dan cuenta. En cuanto a lo que es la naturaleza, ser intersexual es una variación biológica natural en los seres humanos. No es una enfermedad o un problema médico que requiera una corrección por defecto. Esto es sumamente importante que nosotras como mamás entendamos que no hay nada que corregir en los cuerpos de nuestros peques. Simplemente es una variación genética que se está dando y mientras ellos estén sanos y no requieran alguna operación o algo porque su vida esté en peligro, pues entonces es innecesario. Ujú. En cuanto a lo que son los derechos humanos y algunos avances recientes, me gustaría mencionar algunas resoluciones históricas. En la actualidad, en 2024 y 2025, organismos como la ONU y el Consejo de Europa adoptaron resoluciones históricas para proteger a las personas intersexuales de cirugías normalizadoras. Esto lo pongo entre comillas, normalizadoras porque no son consensuadas y médicamente innecesarias durante la infancia. Y desde la ONU se promueve el derecho a la integridad física y a que el propio individuo decida sobre su cuerpo al alcanzar la madurez suficiente. Y es lo que nosotros apoyamos. Queremos que las infancias no sean mutiladas, que no les hagan ninguna operación innecesaria, que dejemos que los niños crezcan, que ellos entiendan cuáles son los pros y los contras de lo que sucedería si llegasen a operarse. Esto es muy importante porque hay que tomar en consideración su opinión, ya que es su cuerpo y todas estas operaciones son irreversibles. Entonces, lo más conveniente es que permitamos que vivan su infancia y ya cuando lleguen a una edad en donde tengan mucho más conciencia, pues que tengan la oportunidad a lo mejor de hablar con alguna persona que ha sido operada, a lo mejor otra que no, o sea, y que tengan las dos partes para que después ellos puedan tener su propio juicio y puedan tomar una decisión. Ahora, para cerrar esta parte, quiero que tengamos muy presente una diferencia importante. La intersexualidad se refiere a las características sexuales, genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cromosómicos. Mientras que la identidad de género, el cómo te identificas, y la orientación sexual, quién te atrae, son conceptos distintos. Una persona con variaciones intersexuales, al igual que cualquier otra persona, puede identificarse como hombre, como mujer o con alguna identidad no binaria. Entonces, bueno, pues aquí es importante que tengamos muy bien definido que la parte intersexual se refiere a las cuestiones corporales. Hay un bebé que nace con genitales ambiguos, como le llaman los doctores, pero pues bueno, pues así se dio la variación genética en el transcurso de su nacimiento. Y la otra parte, la parte de identidad de género, es el cómo te identificas. Y la orientación sexual es con quién quieres estar, quién te atrae a ti, ¿no? ¿Quién te gusta? Entonces son cuestiones distintas que de manera global pues parece lo mismo, pero no, son completamente diferentes. Sé que para muchas personas es un tema nuevo, pero créanme que con el tiempo va a ser mucho más fácil de entender de lo que parece. Y bueno, pues justamente hoy, este primer capítulo, tenemos una maravillosa invitada, Clara Montes de Oca, quien nos va a acompañar y nos va a compartir un poquito de todo el conocimiento que tiene. Vamos allá. Ok,
Entonces, es importante que hagamos una diferencia entre lo que es la intersexualidad, que se refiere específicamente a características sexuales, genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cromosómicos, mientras que la identidad de género, como es cómo te identificas, y la orientación sexual es quién te atrae. Estos son conceptos distintos y es muy importante que tengamos clara cuál es la diferencia. Una persona con variaciones intersexuales, al igual que cualquier otra persona, puede identificarse como hombre, como mujer o con alguna identidad no binaria. Y esto, bueno, pues ahora sí que es completamente distinto, ¿no? Tanto lo que es la identidad de género como la intersexualidad, que nos enfocamos a las características sexuales. Y bueno, yo sé que para muchas personas, pues es un tema nuevo, pero créanme que con el tiempo será mucho más fácil de entender de lo que parece. Y justamente hoy abrimos este primer capítulo de este podcast con una maravillosa invitada, Clara Montes de Oca. Aquí está Clarita, que les voy a hablar un poquito. Ella es una increíble mamá, una guerrera imparable. Ella tiene un hijo intersex, Adrián. Es activista en la lucha para visibilizar las realidades de las personas intersex y sus familias. Clara tiene un largo recorrido de experiencias y mucho que aportar en este tema, además de que es presidenta y fundadora de la Asociación Caminar Intersex. Entonces, pues bienvenida, Clarita, a este espacio. Nada, muchísimas gracias. Para mí es súper importante dar la visión de familia, del por qué, ¿no? Se hace un activismo, digamos, familiar y el poder estar aquí hoy contigo, que también me parece, y eres una súper mamá, Ay, eh, que luchamos en la misma, ¿no? En el mismo camino. Caminar Interces tiene el nombre que tiene, bueno, gracias a una maravillosa persona que es Laura Inter, fundadora de Brújula Intersexual, que es un poco hablando con ella, ¿no? Quien me dice al final, es un camino, ¿no? Y es verdad, es un camino en el que tanto tú y como yo, pues paseamos, vamos paseando en ay, ese camino. sí. No, y sobre todo que ya a veces llega un punto de nuestra vida en el que también decimos, bueno, pues hay más mamás allá afuera, ¿no? Que buscan esa información y que en su momento nosotras, pues como dices, no había mucha información y le buscábamos aquí y allá y a veces nos desinformábamos y esa desinformación nos hacía sufrir más, ¿no? Entonces, sí, es por eso que, pues, la intención de este podcast, de este espacio, es que podamos platicar justamente entre mamás, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo lo hiciste para resolver? A veces habrá cosas que a ti te funcionen, a mí no, pero bueno, ya nos damos como esas ideas para que a nuestra forma, pues, podamos ir guiando a nuestros peques. Entonces, Sí, bueno, pues vamos allá. La dinámica es, yo te voy haciendo algunas preguntas, tú me contestas con lo que tú te sientas cómoda, si hay algo que tú me digas, sabes que hasta ahí, perfecto. Aquí lo que se trata es compartir desde el corazón, en donde tanto tú, nosotros, todos nos sentamos cómodos, ¿ok? Entonces, perfecto. a mí me gustaría saber, remontándonos, bueno, hace algunos ayeres. ¿Tú recuerdas qué emoción sentiste cuando supiste que ibas a ser mamá? O sea, ¿qué sentías en tu corazón? Bueno, yo me quedo embarazada en el año 2001, a principios del 2001, quizás finales del 2000, principios del 2001, por ahí. Yo siempre quise ser madre, era algo que tenía muy claro. Es más, siempre quería ser madre de familia numerosa, pero quizás ahora entro en contexto y explico el por qué eso también se rompió, ¿no? Ah, Pero sentí muchísima emoción. Para mí era un bebé súper esperado, con muchísimas ganas, ah, y viví un embarazo pues totalmente normal, sin ningún tipo de problema, más allá que aquellas revisiones que había que hacer. Como digo antes, era una persona, un bebé muy deseado, entonces ya como que le dabas mucho amor, ¿no? Y con muchas ganas de conocerle, con muchas ganas de tenerle. Y bueno, hasta que llegó el momento, es justamente en el mes de octubre, muy curioso, ¿no? El mes de octubre es el mes de la intersexualidad y nace un 13 de octubre, un viernes 13,
Para Wow, nosotros el viernes 13, aunque a mucha gente le parece un día como, para nosotros es un día muy especial. día eh, mágico. Ujú. sí, y nace, bueno, ese viernes 13, todo sale muy bien, es una cesárea, no se me informa en ningún momento de nada, sino, bueno, mi hijo nace un par de semanas más de lo esperado. En aquel momento, yo estoy, claro, con una cesárea, estoy semi inconsciente, no me entero muy bien de todo. Y bueno, mi bebé es llevado a una zona donde se hace el test de Apgar, que es ver las partes, ¿no? de la corporalidad. En aquel momento sale 9-10, por ende no había nada que dijera lo que iba a pasar, ¿no? En un futuro. Pero en sí fue, pues lo que digo, un bebé súper deseado, con muchas ganas, y bueno, las circunstancias de la vida hicieron que fuera mamá una sola vez. Me quedé con las ganas de tener más hijos. Siempre fue un deseo que se me creó, pero también creo que mi hijo nació en el lugar correcto y nació en el sitio que tenía que nacer. Hay algo importante, ¿no? Y muchas veces que nos preguntamos por qué venimos a este mundo, ¿no? O Claro. porque yo tengo claro que yo vine a plantar semillas que algún día puede que vea y he visto florecer, y espero que algún día alguien en un futuro vea que se florezcan en cuanto a las intersexualidades. Ay, qué bonito. Sí, y es que fíjate que muchas veces buscamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión y eso? Pero cuando ya vas creando tu familia, cuando surgen, ¿no? Estos peques, es cuando a veces una ya va encontrando y dices, ah, ahora entiendo, ya me cae el 20, ¿no? Mi misión es, yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir. Entonces siempre decía, es Ujú. que yo quiero hacer libros para niños y hace cuenta que escribía, ¿no? Y que fulanito y esto, pero no me convencía. No había como un tema que, o sea, como que no sabía cómo llegar. Pasó el tiempo, lo dejé y cuando Sony llega a mi vida, o sea, fue como una iluminación, obviamente, después de todo lo que investigaba y todo, pero fue cuando dije, tengo que escribir, ¿no? O sea, ya sé cuál es mi propósito de escribir, me encanta escribir y ya sé cuál es el tema del que quiero hablar, ¿no? La intersexualidad. No, no digo que conectamos, ¿no? Al final las familias conectamos Sí. en un montón de cosas y te das cuenta, ¿no? Y eso, descubres el propósito de Exacto. por qué, de Ay, por sí. qué. Sí, siempre he dicho que los hijos llegan a enseñarnos como maestros, ¿no? O sea, parecen pequeñitos, pero ellos también traen una misión muy importante y por algo nos eligieron como mamás. Efectivamente. Y ahora me gustaría saber, igual si nos quieres compartir de manera breve, pues tu historia con Avian, ¿no? A lo mejor habrá alguna mami que nos esté escuchando y que se logre identificar con tu caso, con todas las vivencias. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esta situación. Bueno, pues como comenté antes, y voy al hilo, ¿no? Pues, Sí, sí, pues sí. nace, se hace el test de Apgar, sale todo muy bien. Pero es verdad que en las primeras revisiones pediátricas, a ver, mi hijo tiene una hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de la 21 hidroxilasa, perdedor de sales. O sea, digamos, vamos a decir de las más complicadas, pero para mí ninguna es complicada si se sabe llegar, si se sabe llevar. Es verdad que eso me lo ha dado la experiencia. En aquel momento sí era para mí, ¿no? De lo más complicado. Pero es que yo no me entero hasta que no pasan varios meses. Para mí siempre ha sido un superviviente, porque sin medicación ninguna, sin saber qué es lo que pasaba, sobrevivió pues 3 meses. En esos 3 meses, la pediatra empieza a darse cuenta, pues digamos que su clítoris no entra dentro de los estándares que se espera que sea un clítoris. Todos son valiosos, da igual el tamaño que tengan, da igual. Veo que, o sea, me doy cuenta que se están, o sea, que estoy hablando en masculino, Sí. porque mi hijo en el momento de nacer es sexado, y entonces, bueno, parecía Ujú. que su genitalidad podía encajar más en lo femenino, y entonces es sexado como si Ujú. fuera femenino. Como que lo acomodan de ese lado, ¿no? Ujú. Exacto, sí. Pero bueno, tenía, digamos que más que un clítoris era un micropene, tenía el meato urinario incluso hacia el conducto de ese micropene, pero bueno, como se había sexado en femenino, pues en todo momento se hablaba de que era un clítoris bastante grande.
Nos Mm. mandan al endocrino, empiezan a hacerle muchísimas pruebas. Bueno, damos con el endocrino equivocado. Digamos que sigue una teoría que es esta teoría de Money, donde los cuerpos tienen que encajar en los estándares, ¿no? Masculinos y femeninos, donde dice que, digamos que el sexo pues está en la genitalidad y no está en el cerebro, y todas este tipo de teorías rocambolescas y que, bueno, por suerte han ido en algunos lugares cambiando. Entonces, aquel endocrino hace pruebas, incluso nos hace una prueba a los papás, tanto su papá como a mí, porque es importante decir que cuando una persona nace con una hiperplasia es porque ambos padres son portadores del gen. Ah, Entonces, ok. éramos portadores del gen, tanto su padre como yo. Si uno de los dos es portador, pero la otra persona no, no se desarrolla. También es Ok. importante decir que ser portador, tanto su padre como su madre, no implica que la persona Vaya a tenga un tener. espíritu mal, o sea, cayó, pasó y ya está, ¿no? Ok. Oye, y nada Entonces, más, un poquito sí, antes de continuar, ¿nos podrías decir un poquito brevemente qué es la hiperplasia? O sea, para que tengan como el contexto. Ajá. sí, la hiperplasia, a ver, hay unas glándulas que son del tamaño de dos fresitas que están encima de los riñones, que son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales generan cortisol. Y entonces, ¿qué pasa con las personas con hiperplasia suprarrenal congénita? Que no generan todo el cortisol necesario para que su cuerpo funcione. Entonces, es importante porque el cortisol es el encargado, sobre todo del estrés, de controlar el estrés, de cuando tenemos situaciones sorprendentes, enfermedades. Entonces, es importante tenerlo regulado. Aquellas personas que tienen hiperplasia renal congénita no lo tienen del todo regulado y necesitan de una pequeña medicación que va variando a lo largo del tiempo para mantenerlo regulado. Pero no hay que tener muy en cuenta que esa medicación hay que darla con mucha calma, siempre haciendo controles, no dar medicación por dar. Durante mucho tiempo ha habido unos estándares de medicación para todas las personas con hiperplasia suprarrenal congénita. Hoy por hoy se sabe que eso no es así, cada persona es un mundo. Y Ok. entonces antes se daban muchísimos síndromes de Cushing, que siempre Pues, yo y el ajá. inglés, Cushing, yo y el inglés somos fatales, em, donde las personas, pues, paraba su crecimiento, tenían un vello corporal em, bastante mayor, que no es nada malo tener vello Claro, corporal, pero claro. claro, aumentaba, tenían como, y tienen una cara como más de luna, una curvatura, la parada del crecimiento, que creo que ya lo comenté, Eh, digamos como ensanche en el abdomen, entonces todo eso se puede evitar dando una medicación correcta. adecuada. Claro, la importancia de hacer análisis en los primeros años de vida, pues quizás cada 3 meses, después se va ampliando cada 6 meses y Ok. después una vez al año cuando todo está controlado. Pero es importante decir que una vez que esté controlado no pasa nada, o sea, es Puede ser como su vida tranquilamente. normal, totalmente. Conocemos personas de todas las edades con hiperplasia congénita. Eso era algo que a mí, por ejemplo, como mamá, Ujú. me asustaba, ¿no? En aquellos años, principios de los 2000 Ujú. no conocía a nadie. Internet estaba empezando, Sí, sí, es no, cierto. no había conexiones tecnológicas donde tú poder ver personas. Hoy por hoy puedo decir abiertamente que hay personas de todos los rangos de edades. O sea, cuando se controla que hay urgencias, por supuesto. Hay a veces urgencias, pues a veces te pones malo, el vómito, la diarrea, es algo donde tienes que dar en algunas ocasiones un poco más de medicación. Entonces, eso es una urgencia, pero Ujú. nada, no hay nada más urgente dentro de las hiperplasias renales. Hay que Ok. tratar con total normalidad y con mucha calma a los peques, ¿no? Eh, Digamos, normalizar esto que parece un problema, pero que no lo es tanto. ok. Y esta condición que se le conoce como HSC, ¿no? Hiperplasia suprarrenal congénita, se puede detectar en el tamiz.
Sí, En... aquí Ah, ok. llamamos la prueba del talón. Ah, del talón, sí, Es verdad exacto, es eso. que en España, Ajá. increíblemente increíble, no hace sino 3 años que se aprobó la HSC, la prueba del talón. Ah, qué bueno. Mm, Entonces, fue todo un logro conseguirlo, claro. porque hasta ese momento, si no nacía con una variación en sus Ujú, características sexuales visibles, sobre todo en la ujú. parte genital, pues no se daban cuenta. Y Ok. imagínate que es como una genitalidad de varón, Sí, completa, sin ningún tipo de matiz dentro de esa variación. Entonces se daban cuenta a lo mejor demasiado tarde, porque claro. es verdad que hay que dar medicación, eso no lo podemos Sí. obviar. La medicación es muy importante, sobre todo en los primeros años de vida. Ok, Entonces, claro, con el tamiz o con la prueba del talón, ok. bueno, pues en el momento de nacer ya sabes y entonces se tratan desde el minuto uno, que no fue el caso de mi hijo, por eso tardó tanto tiempo Ok. en, en Síganos descubrir lo que contando. Ujú, realmente. ok. Y nada, fuimos al endocrino, hicieron Ujú, pruebas, porque evidentemente no estaba esa prueba en aquel momento, y nos dan los resultados. Entonces yo lo voy a resumir mucho. Aquellos resultados nos hablan de hiperplasia suprarrenal congénita. Yo no tenía ni idea, eso era la primera vez. Y bueno, y empiezan una serie de atrocidades hacia la corporalidad de mi hijo, porque bueno, es revisado por un médico, por dos médicos, por tres médicos, llamaban al enfermero, cuando te descuidas venía hasta el segurita a entrar porque era como, ellos llamaban una genitalidad rara, ¿no? claro, Se le conoce como genitales ambiguos. A mí no me gusta utilizar la palabra genitales ambiguos porque todos los genitales son normativos. claro. Ni siquiera esa parte, ¿no? Em, Empieza a hacerse lo de la escala de Prader. La escala de Prader es una escala donde hay cinco, ¿no?, tipos de genitales. El genital número uno es el femenino y el Ah, sí, número lo he cinco visto. es el masculino. Entonces, del 2 al 4 Ujú, es donde empiezan a ver, digamos, para ciertos médicos, no empieza a ser normativo el genital. ¿Qué es ujú. lo que pasa? Cuando ellos lo ven como un clítoris pequeño, que no encaja también en algo que se llama el falómetro, que es un medidor Ah, de sí. clítoris o de micropene, Ujú, ¿cuál es la decisión que se toma? Pues cortar, cortar. Entonces, yo en aquel momento, muy ignorante, tengo 21 años, no hay internet, algo que se nos receta siempre a las familias o se nos recetaba era el silencio. No hables con tus familias, no hables con tus amigos, no le cuentes nada a nadie. Entonces era una toma de decisión del padre, la madre y el médico. Y sí, firmé la documentación y sí, se produjeron lo que hoy se conocen como mutilaciones genitales. Se le hace eh, una amputación del clítoris, con él desaparecen los cuerpos cavernosos, algo súper importante para el deseo sexual de la persona en un futuro. Tenemos que darnos cuenta que somos madres, somos padres, somos familia, pero tenemos una persona que en un claro, futuro va a querer también tener una estimulación sexual. Entonces, eso es súper completamente. importante. Sí, sí, sí. Se le opera, se le amputa, no solo basta eso, sino también se le hace una vaginoplastia, Ujú, para dar, digamos, toda la genitalidad a una genitalidad femenina. Esto consta de operaciones durante 12 años y a los 12 años me dice, oye mamá, que soy un chico, que nadie me ha preguntado nada y que toda mi genitalidad no, masculina con la que he nacido claro. está informado. ¿Y ahora? Y ahora, sí, qué difícil de verdad como mamá afrontarlo y mantenerte, ¿no? O sea, porque obviamente todo lo que hacemos lo hacemos pues por amor, porque en ese momento pues lo único que queremos es que nuestros pequeñitos no sufran, ¿no? Entonces, de por sí ya muchas cosas como mamás nos llega siempre la culpa, ¿no? Y que la culpa por esto, porque lo dejo tarde, porque esto, porque no le puedo dar todo, tal. Entonces, en este tipo de decisiones de verdad que es muy fuerte, Clara, y yo te admiro muchísimo, porque al final, dentro de tus posibilidades, hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Totalmente. A Totalmente. ver,
yo es verdad que he aprendido a sanar y mi hijo me ha ayudado a mí muchísimo a sanar. Em, Creo que, y lo he comentado alguna que otra vez, creo que yo tengo una herida que el activismo, el poder hablar con otras mamás, el poder escuchar, el poder entrar en charlas y escuchar y saber y aprender y leer, me ayuda como a ir poniendo tiritas. Es verdad que hay veces que en tu silencio, ¿no? En tu recogimiento, en tu pensamiento, esa herida se te vuelve a abrir. Claro. Pero bueno, yo me quedo con unas palabras que me dijo mi hijo, que tú no tuviste la culpa de nada. O sea, eso es Ay, lo que había que hacer esa es en una aquel momento. bendición. Sí, sí, esa frase a mí me curó muchísimo. He de reconocer que la ayuda de Laura Inter y de Brújula Intersexual, que han sido mi mayor apoyo siempre, también me han ayudado muchísimo. Esas palabras de calma que tiene Laura contigo, que Sí, sí, te sí. hable a tierra, que te hace entender, ¿no? Y también tuvimos la suerte de encontrar un maravilloso sexólogo, Ujú. que Miguel Fernández, que él también nos ayudó mucho a entender que no nos habíamos equivocado, que en aquel momento Claro, era también la forma médica, ¿no? De trabajar. Eh, digamos que esto ha ido cambiando poco a poco. La medicina em, va evolucionando. O sea, yo pasé de culpar a los médicos y ser lo peor del mundo a sí, entender que, bueno, era lo que tocaba, eran las épocas. Y como claro. antiguamente se hacían lobotomías y después se dieron cuenta de que eso no No se podía, funciona. pues con esto Claro. exactamente lo mismo. Así que también he aprendido, digamos, a perdonar a la Mm, antigua medicina, ¿no? sí, Ya no hablar con totalmente. ese odio ni con ese rencor, sino con un momento de la vida que nos tocó vivir. Claro, y que gracias, bueno, digo, a estas experiencias, pues podemos contribuir, ¿no? Ayudar y colaborar para que también ese cuerpo médico, pues, que sea mucho más consciente, ¿no? Que al final hay que exaltar el valor del ser humano, porque al final todos somos seres humanos, todos estamos aquí y, y sin importar cómo sean nuestros cuerpos, todos somos tan valiosos, realmente. Efectivamente, Definitivamente. efectivamente. Ahora, me gustaría también que nos platicaras un poquito acerca de, digo, yo sé que tú también participaste en la elaboración de una guía para madres, padres con hijos con HSCC. Entonces, me gustaría igual que nos compartieras un poquito de qué se trata la guía, de qué, pues digo, ya nos explicaste un poquito, ¿no? Sobre el HSC, pero platícanos un poquito de eso. Sí, mira, la guía es una guía que saca Brújula Intersexual con grandes profesionales como la doctora Alcántara, el doctor Carlos, hay muchísimas personas involucradas. Nosotros dimos como un poco más la visión de lo que te he contado, de cómo ayudar entre pares, ¿no? Entre familias digamos que hay un mejor vínculo, ¿no? Entre la persona, en la niñez, la adolescencia, ¿no? Entre la persona y la familia. Em, la guía habla un poco de lo que ya hemos hablado, de lo que es la hiperplasia, Ujú. de qué forma, digamos, funciona la hiperplasia, algo importante que es qué es urgente y qué no es urgente cuando una persona nace con una hiperplasia. Es urgente atender una crisis adrenal, es urgente el momento de que hay una enfermedad, de que hay una cirugía, porque oye, nunca se saben, somos seres humanos y tenemos un montón de necesidades de cosas, pero no es Ujú. urgente como familias tomar las decisiones de las corporalidades, de los cuerpos de nuestros peques. Claro, Entonces, sí, es cierto. en esta guía se profundiza, ¿no? También bastante, se habla de cómo actúa, ¿no? La medicina, o cómo debería de actuar, porque no siempre todavía en muchos países actúa como se debe, ¿no? Siempre, digamos, de una forma donde las familias entiendan, con un discurso que se entienda, procedas de donde proceda, tengas información o no tengas información. Entonces, la guía de hiperplasia suprarrenal congénita es una guía súper importante y que
Aquí en Canarias, por ejemplo, ha servido de guía, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, Mm. para un protocolo sanitario que estamos terminando de elaborar para personas intersexuales. Entonces, Guau. la parte de la hiperplasia es como la más compleja y ha servido como guía porque es una, digamos, es un documento muy bien trabajado, no tanto por nuestra parte, porque nuestras aportaciones han sido más la parte familiar, sino por todo el equipo que Brújula Intersexual ha tenido, ¿no? Para elaborarla. Pero vamos, yo resumiría en que se habla de lo que es urgente, de lo que no es urgente. Lo importante es que tu hijo, que tu hija esté bien y que su cuerpo, aunque eh, aparentemente parece que tiene algunos problemas, a mí no me gusta verlo como un problema, sino simplemente que tu cuerpo funciona de manera distinta a la que puede funcionar otro cuerpo, ¿no? Eso es un poco lo que la guía Lo que quiere se maneja hacer, en el- ver a las familias. Es una guía que yo sí pido que se descarguen, está de Sí, manera gratuita en la página de sí. Brújula Intersexual y que cualquier familia puede descargársela, puede acceder, muy fácil lectura y muy fácil entendimiento, que es lo que más se necesita. Sí, sobre todo eso, porque justamente de pronto los doctores nos hablan con mucho tecnicismo y entonces uno como mamá es así de, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, apenas estamos como procesando la información y ellos con los tecnicismos, pues esto lo hace mucho más complicado, ¿no? Porque a veces tomamos decisiones, o sea, por decirnos que eso se oye fatal, ¿no? Sí, háganlo, ¿no? Pero cuando nosotros ya como mamás nos vamos informando, pues de pronto ya hasta podemos llegar, no al nivel del doctor, pero sí podemos con todo el fundamento decirle, a ver, explíqueme bien, ¿qué es eso de la hidroxisal, tal, ¿no? Digo, realmente Sony no tiene esta condición, pero sí lo he escuchado y sí es muy feo cuando los doctores de pronto pues te hablan de términos que uno pues ni entiende. Entonces, qué mejor tener justamente esta información como ya digerida, ¿no? O sea, como que ya en tus palabras y Claro, bueno, con todo el equipo te digan, mira, puede pasar esto y evitarles a las mamis que se preocupen, porque de por sí uno a veces como mamá primeriza dices, bueno, ¿y cómo lo alimento? Y esto y lo otro. Y luego aparte échale, o sea, todo lo que está saliendo, entonces pues se genera mucho estrés. Entonces definitivamente yo creo que es una guía maravillosa. La vamos a compartir sí. obviamente también a través de las redes y todo lo que dejemos del podcast para que la gente lo pueda descargar y con calmita pues ir analizando, ¿no? Que sí es necesario hacer ahorita y que puede Porque esperar. lo explican muy bien, súper fácil, se entiende, tiene, digamos, no es nada técnica, sino al contrario, es muy práctica y nos viene bien para esos Claro, momentos en los que tienes que correr a urgencia porque le ha pasado cualquier cosa, o sea, un claro, golpe. exacto. Parece que no, pero leerte esa guía sabe que, oye, mira, que creo que tienes que ponerle un suero porque se ha dado un golpe y en el caso de que sea de Ordesales, es importante que lo hidrates, que lo... Es Ok, muy bonito. está maravilloso. Y Mm. justamente, bueno, a mí me gustaría, si les quieres dar algún mensaje, ¿no? Por ejemplo, a las mamás que justo están viviendo ese momento en el que les acaban de decir que, bueno, que sus peques tienen HSC. O sea, ¿qué sería lo que tú les quisieras como comentar, ¿no? Estar ahí y decirles, ¿saben qué? Esto. Bueno, yo lo primero que les diría es mucha calma, muchísima, muchísima calma. La medicina ha ido avanzando. Es verdad que no en todos los lugares, ¿vale? Hay muchas partes del mundo donde todavía se siguen con técnicas un poco, pero teniendo la información es muy fácil llevar a una persona con hiperplasia suprarrenal congénita. Al principio solo la palabra hiperplasia suprarrenal congénita es tan larga que la mente te explota, pero no pasa nada. Eh, Son personas que, como bien antes estaba diciendo, simplemente su cuerpo va a funcionar de otra manera. Son personas que, bueno, como familia, mientras tengan una edad, mientras sean peques, pues vamos a tener que darle la medicación, pues poco a poco, pero también hay que ir enseñándoles. Muy importante, explicarles, hablarles. No hay una edad para hablarles, depende de la madurez de la persona o de la personita, pues se le va hablando, se le va contando
se les va diciendo, pues mira, vas a tener que tomarte una medicación, se les va enseñando hasta que llegue un momento, pues como en el caso de mi hijo, con la edad que tiene, que se maneja perfectamente su medicación. Cuando son más pequeños nos asustamos mucho porque los notamos indefensos, porque de verdad, siguiendo las pautas de medicación como son, no dándole más medicaciones de la que se le debería de dar, porque muchas veces es verdad que escucho, le quiero dar un poco más porque lo noto como un poco débil. A ver, cualquier bebé muchas veces, aunque no tenga hiperplasia suprarrenal, también se debilita por muchas cosas. Claro, sí, Eso se no deshidrata implica que como mamá, entiendo que el miedo te hace a veces hacer muchas cosas, mucho. pero hay que normalizar la hiperplasia. Es igual que poner Ujú, un pequeño ejemplo, la persona con diabetes. Antiguamente la ujú. diabetes era como algo más te asustaba. Sí, sí, Hoy por sí. hoy se lleva súper, se lleva bastante bien Sí, y que no va a pasar nada. Los que son insulinodependientes, los que dependen de pastillas, tranquilidad, o sea, la familia es tranquilidad, no les va a pasar nada a los bebés. Es verdad que cualquier cosa que noten, hay que acudir al médico, sobre todo los perdedores de sales. Las personas, los bebés perdedores de sales son los que más riesgo corren de que les pueda pasar algo, pero no algo mortal. No hay que tener miedo, y esto sí lo voy a hablar claro, no hay que tener miedo a que se vayan a morir los bebés, porque siempre se utiliza este término. sí. Pueden empezar, se pueden poner debilucho, con un buen atendimiento, yendo al médico, dándoles las medicaciones, no va a pasar absolutamente nada. Van a crecer fuertes, sanos y van a tener una vida plena. De verdad, yo confío mucho en la medicina, confío en la evolución de la vida, en lugares donde hasta hace muy poco eh, pues me decían, pues mira, me están dando muchísima medicación, yo creo que hoy por hoy ya me dicen, pues mira, ya tengo unas medicaciones más reguladas, entonces confiemos, confiemos en nosotros mismos, en los instintos también, ¿no? De madre, de padre, de cuidadores, de abuelos, de abuelas, y no tengan miedo. De verdad, no tengan miedo. Vivimos con una maravillosa tecnología que es el Internet, que muchas veces decimos, ay Dios mío, el Internet para qué llegó, pues oye, Sí, por algo, para la unión de unirnos. madres para unirnos, estemos en la parte del mundo que estemos. Y luego yo siempre les digo que Brújula Intersexual está ahí, es un apoyo súper importante, tiene grupos de familias, si necesitan cualquier cosa, yo sé que las personas que trabajan, siempre nombra a Laura, ¿no? Como persona Sí, principal, hay claro, muchas más personas detrás trabajando. sí, por supuesto. Están y estamos para apoyar a las familias con cualquier duda que tengan, que no se sientan solos y solas, que no lo están, no lo están. Hay un porcentaje bastante grande de la población que tiene esta condición como otra cualquiera. Así que calma y a sacar adelante a nuestros peques, que es lo que nos toca Por hasta que hacer. decidan por sí mismos y hagan su vida y decidan lo que seguir, decidan, como familias vamos a estar ahí apoyándoles siempre. Ay, qué linda, de verdad que sí, esa frase de verdad, digo, a mí me ayudó muchísimo cuando yo buscaba información en internet y que de pronto estaba, justamente yo llegué a un grupo de familias trans, porque pues yo también como que no entendía el tema. Y de ahí me pasaron justamente a Brújula Intersexual, que me pasaron el correo de Laura y todo. Entonces yo una noche, porque no sabía cómo, pues igual le escribí y todo, le conté mi historia, esto. Y recuerdo perfectamente que como a los 2 días, eso fue muy rápido, respondió mi correo y justo me puso, no estás sola, ¿no? Ante cualquier cosa, antes de cualquiera, no estás sola. Y eso a mí como mamá, hoy sí fue como un abrazo al corazón porque sí, uno piensa es que mi hijo, pues es el único que lo tiene. En ese momento, pues como no conocemos del tema, pues obviamente nos llega el miedo, ¿no? Y depende también la familia donde estés, ¿no? Digo, acá en mi caso, pues me apoyaron mucho y todo, pero del lado de su papá también había como un poco de resistencia, ¿no? En cuanto a por qué y esto es tu culpa, ¿no? Entonces, todo eso, la verdad, pues a uno como mamá nos incrementa
pues la culpa, el miedo, como dices, a la incertidumbre de no saber qué va a pasar en un futuro. Pero todo esto que dices es muy bonito y justamente tú eres fundadora de este proyecto hermoso de Caminar Intersex. Entonces, supongo que, bueno, a mí me encantaría que este podcast llegue a muchas partes de habla hispana. Entonces, igual estaría interesante que nos cuentes un poquito qué hacen, cómo pueden apoyar. Porque, por ejemplo, a veces nosotras decimos, mira, la parte médica muy buena, porque tú y yo a lo mejor conocemos dos, tres médicos que ya están con una mente mucho más abierta, ¿no? Pero en general la población, yo he visto que, por ejemplo, acá en México, pues van al Seguro Social, ¿no? En donde a veces los médicos, pues no tienen toda la información o son los estudiantes, los pasantes, y de verdad es una cosa bueno, yo he tratado también de platicar con algunos doctores y compartirles información, pero sí me gustaría a lo mejor que sepan qué es Caminar Intersex, de qué manera se les puede apoyar para que la gente que esté cerca de ti pues también se vaya acercando. Bueno, Caminar Interés es un proyecto que nace precisamente pues porque me encuentro sola en aquellos momentos. Me pasa un poco lo que estabas hablando, ¿no? No sé hacia dónde dirigirme, no había escuchado la palabra intersexual nunca en la vida. Yo pensé que mi hijo, bueno, después explico un poco de esto, además muy cortito, Sí, que mi claro. hijo era una persona trans, entonces me acerco a una maravillosa fundación que es Fundación Daniela aquí en España, pero bueno, estando ahí en fundación, acercándome a alguna organización también de personas trans, me doy cuenta que eso no es lo que me está pasando, que eso no es. Sí, sí. Entonces, justamente es lo que explica, o sea, doy con Laura, Laura también me dice exactamente lo mismo, ¿sabes? No está sola, esto le está pasando a más personas, y ahí decido empezar a hablar. Entonces empiezo a hablar a través pues, de Brújula Intersexual. Yo me nutrir mucho de Brújula. Todo lo que hacían, todos los directos, todas las conversaciones, yo iba, daba igual la hora, yo me conectaba si fuera medianoche aquí, de las Islas Canarias, pero necesitaba nutrirme de información. Con toda esa información, junto a Laura, hablando, decidimos que, bueno, que quizás hacía falta en España una organización, en este caso en las Islas Canarias, una organización que defendiera todo esto y nace Caminar Intersex. Caminar Intersex lucha, por supuesto, por las personas intersex, que es súper importante, pero también por las familias, porque hay muchas organizaciones a nivel mundial, vamos a hablar, que sí se centran en la persona intersex, pero pasa al olvido las familias. Y las familias durante muchos años sufrimos muchísimo. Hay que apoyar, porque da igual que haya firmado una documentación, da igual que a tu hijo se le hayan practicado mutilaciones genitales, no tenías la información, entonces hay que Claro. apoyarte, no hay que señalarte, sino hay que apoyarte, hay que darte cobijo, hay que darte abrigo, hay que decir, todo está bien, hicieras lo que hicieras, todo está bien. O sea, vamos a solucionar tu problema, ¿no? Sobre todo mental de lo que has pasado. Entonces, por eso nace Caminar Intersex. Luego empiezas a centrarse en luchar por cambiar, ¿no? Parte de la situación política, sobre todo aquí en las Islas Canarias, de visibilizar, ¿no? Aquí, digamos que hasta que un poco damos visibilidad, se conocía como personas hermafroditas. No, sí, sí, sí. Empezamos a Leí sacar ese muchísimas término, tesis de eso. Ujú. a sacar el término, a utilizar el término intersexual, hasta que nos movemos con grupos aliados dentro del colectivo LGTB. Ujú. Porque claro, es verdad que somos un número pequeño de personas y necesitamos esa alianza y Ujú. creamos una ley que es la ley trans e intersex canaria Wow. y por ley desde el año 2019 no se pueden practicar mutilaciones genitales a bebés intersex. En Canarias no se practican, no al 100%, siempre hay que entender que no todo es tan perfecto, ¿no? Ujú. La vida siempre tiene matices así como ni en blanco ni Claro. en negro, sino en grises. Pero bueno, no solo están prohibidas, sino se sanciona a los médicos, hospitales y todo aquel que sepa que eso se está haciendo dentro del sistema sanitario. Ujú. Trabajamos en un protocolo educativo porque la educación también es súper importante.
que el alumnado interse se sienta integrado dentro del sistema educativo. Algo que me parece importante decir, Ujú. y aunque es una bobería, el estigma, por ejemplo, del olor corporal, algo de lo que poco se habla Ujú. y digamos que duele muchísimo. Hay personas intersexual que digamos que para aumentar los andrógenos en su cuerpo, estimula las glándulas sudoríparas y las glándulas sudoríparas, junto con las bacterias que están en la piel, que descomponen toda esta piel muerta, genera un tipo de sudor con un olor bastante fuerte desde edades tempranas. Ok, Entonces, eso va generando, digamos, un estigma hacia la persona el apartarse del alumnado, de los compis, estar solo en las horas de descanso, pues porque hueles mal, no tal, no, ¿sabes? Y no es, digamos que es algo incontrolado, no se puede controlar cuando claro. tu medicación está bien controlada, tu medicación está todo bien, eso pasa menos, pero pasa. Entonces, en grupos de familias, de personas interesadas, siempre se habla mucho, ¿no? De ese tema del olor corporal. Es que noto que mi hijo, mi hija tiene un olor como fuerte, ¿no? Más fuerte. Claro, y es normal. eh, es importante acaparar dentro del sistema educativo que los libros de textos cambien. ¿Sabes? Sí, El cuerpo masculino y femenino definitivamente. no tiene que estar así. Eso tiene que cambiar. Tiene que hablarse de la diversidad corporal, pero también cosas como el olor corporal en personas intersex. O sea, Claro, hay que enseñar al alumnado que cada persona huele de una manera distinta, cada persona claro, físicamente, el mundo es diverso en todos los sentidos. es cierto. Y luego decidimos ampliar un poco más fronteras y nos unimos a la OIL Europe. Somos la única organización española que pertenece a la OIL Europe, que es la Organización Internacional Intersex. Y Ok. bueno, también trabajamos políticas, digamos, europeas, ¿no? Ujú. Esto nuevo que salió el año pasado, que digamos que fueron unas recomendaciones del Comité Europeo Ujú. hacia todas hacia todos los países del mundo, ¿no? Wow. Sobre qué hay que hacer y no, lo que no hay que hacer con las personas intersex y sus familias, ¿no? Yo siempre la coletilla la Sí, pongo. Entonces, sí, Caminar claro, Intersex se dedica a eso, a intentar dejar un mundo mejor junto a un equipo de personas maravillosas, sin obligar a visibilizar a nadie. claro, Dentro de Caminar claro. Intersex, muchas personas utilizan el arte, muchas personas utilizan el escrito, hay personas que nos hacen dibujos para redes, Wow. pero decir, bueno, normalizar la intersexualidad. Las personas tienen una corporalidad diversa, igual que hay personas que nacen con un ojo azul y un ojo verde, hay personas que nacen Claro. con 6 dedos en una mano. Y eso no determina el valor de la persona, ¿no? Realmente. No Entonces, debe. bueno, estamos en todas las redes sociales, exceptuando X. En esa red Sí, social no estamos, no sí, es si una red quieres. social que nos guste. Instagram, Facebook, Y en todas te nuestro encuentran como caminar. email Perfecto. súper fácil, caminarinterces@gmail.com, si Ok, alguien quiere perfecto. ponerse Y en ahí, contacto. ahí también les pueden dar, por ejemplo, orientación acerca de, oye, no sé con qué médico llevar a mi hijo para que lo revisen, todo, sin problema. O sea, se pueden Sin acercar problema. contigo. Es Ah, verdad perfecto. que nosotros estamos en las Islas Canarias, Sí, ¿vale? Claro, nuestro ámbito está un poco más ahí, pero es verdad que claro. estamos en contacto con personas interesadas de toda España Ah, y hay perfecto. familias interesadas donde Claro. saben centros hospitalarios, centros médicos donde van a tener una mejor atención en cuanto a las personas y a las familias de las personas intersexuales, ¿no? Nosotros Excelente. ponemos, hacemos como una cadena. Si estás en cualquier parte del mundo y tienes Exacto. habla hispana, te vamos a decir, mira, ahí Exacto. tienes brújula que te va a Exacto, es lo que te iba a ayudar. decir. Sí, Somos yo una creo cadena. que es una cadena y de verdad que, no sé, para mí escucharte, de verdad, es un honor de verdad, Ay, porque no gracias. solo es un granito, Clarita, has hecho bastante, bastante y de verdad créeme que es algo tan valioso porque justamente el que la familia esté
al lado, ¿no? De una persona intersex y todo, o sea, de verdad es una gran, gran diferencia. Yo antes pensaba que, pues no sé, siempre decía, no, es que cuando una mujer tiene un bebé, pues como que se desarrolla automáticamente, ¿no? Ese lazo o esa cuestión maternal, pero no. Definitivamente he leído, he visto casos en donde, pues, gente intersex que todavía no pueden tratar el tema, ¿no? Hoy en día, hoy 2026, no pueden hablar de esos temas con sus papás, que no Mm. hay ese espacio para que escuchen sus dudas, ¿no? Y ya gente, pues, hablando ya de 20 a 30 años. Entonces, ahí es donde yo dije, es que no, o sea, bueno, yo amo a mi Sony, lo adoro, estoy para escucharla y escucharlo, perdón, y estar ahí, ¿no? Pero no todas las mamás de pronto pues son como tú No, y yo, como yo. Entonces, justamente estos espacios es para sensibilizarlas, porque a veces está la tía o el papá, o sea, de todo, ¿no? Entonces, siempre hay alguien en la familia que sin importar, sin nada, sin esperar nada a cambio, está con los brazos abiertos para apoyar a ese integrante. ¿No? Entonces, sí, con uno solo de la familia que logre escucharnos, que logre saber que el soporte que le da la familia hace una gran diferencia en ese ser humano, con eso nos basta, de verdad. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tampoco hay que tener miedo a hablar con los peques, que los peques sepan desde muy Y pronto que justo, tienen ese apoyo. sí, Súper sí, sí, importante. Yo hablé con mi hijo a los 12 años, pero porque antes, como bien comentaba, en algún momento lo dije, ¿no? Se me recetó mucho el silencio, pero cuando tuve la oportunidad, hablé con él con una buena, a la hora de hablar, una buena didáctica, hablando, explicando bien las cosas, no hubo ningún problema. O sea, yo recuerdo y lo repito cuando me dijo, mamá, tú no tuviste problema, tú no hiciste nada, ok, a ti te obligaron, y eso fue, bueno, una curita al alma increíble. sí, sí, una Entonces, liberación. yo creo que no hay una edad para hablar con los peques. Es importante siempre mantener un diálogo. Podemos empezar desde muy pequeños con El brillo de estrella, este nuevo cuento que ha sacado Brujo el Intersexual. Padrísimo, Es maravilloso para ya lo hablar. Luego, presentaremos El secreto pelirrojo de Camino Baró también es también. un libro donde se puede empezar a hablar desde muy pequeño. Y Sí, después, sí, nada, continuar esos diálogos a medida que van creciendo sin ningún tipo de tabú, todo dependiendo de las edades que tengan, del grado de claro. maduración. Hay personas que maduran a una edad, otras maduran a otra, pero bueno, ¿quiénes mejores que nosotros Las, que conocemos a los hijos, ¿no? Y sabemos hasta dónde llegar. justamente. Pero importante no ocultar información, Sí, sí, no cuando ocultar, pregunten, decir no lo que ocultar. es, ¿no? Sí, es Los va a cierto. hacer más independientes, se van a valorar muchísimo más, lo van a normalizar más y se van a enfrentar al mundo de una mejor manera, ¿no? Porque van a tener el apoyo de sus familias y eso es muy importante, que es lo que comentabas antes. Sí, No es sí, lo sí, mismo totalmente. crecer sin apoyo que crecer con tu escudo detrás, como diciendo, bueno, yo digo esto y no me importa porque tengo Exacto. mi padre, mi abuelo, mi tía, mi Exacto. hermano, mi primo, que van a avalar lo que estoy Totalmente. diciendo y se van a fortalecer y van a enfrentar el mundo con más garra, con más gana, ¿no? Sí, Yo siempre, definitivamente. siempre los llamo que son mis maestros en el arte de la guerra. Ay, sí es cierto, sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque aparte nos hacen ver la vida de una forma diferente, ¿no? Que muchas veces nosotras también de pronto traemos pues nuestros cuentos, nuestras historias y con ellos es como, a ver, es que sí es cierto, ¿no? O sea, mi cuerpo es maravilloso y también como mujer, ¿no? Aceptar, o sea, pues todo lo que hemos vivido y todo lo que conlleva nuestro cuerpo. Realmente sí, muchas mamás bueno, se han acercado y me preguntan, oye, y inclusive yo, ¿no? También de pronto no sabía cómo manejar el tema de la intersexualidad con Sony y ya estábamos planeando a lo mejor pues una sesión con Eva Alcántara, con el doctor Carlos, platicarlo y luego sentarnos con él, pero al final Sony, y es lo que yo les quiero decir, pues nos darán la pauta, porque hasta ahora no lo hemos hecho. Y yo ya he ido a través de las preguntas que me hace de, ¿y por qué hago sentado, no? ¿Y toda la vida voy a hacer sentado? Sí, mi amor.
Pero mira, qué importante es que salga la pipí, ¿no? O sea, mientras salga del cuerpo, eso es lo importante. El cómo, no importa. Y no se lo tenemos que estar contando a todo el mundo, ¿no? O sea, realmente son cosas muy personales, pero entre mamá e hijo, que se haya ese vínculo, ¿no? De confianza. Eso es lo más importante, Y definitivamente. luego, dentro del activismo, a mí sí, sí también me gustaría decir que hay que respetar, ¿no? Hay que Sí, respetar. Por ejemplo, en tu caso, yo, qué es lo que yo por lo menos he hecho con el mío. Cuando mi hijo ha querido ser visible, ha querido, pues hago ujú, esto, salgo en la foto, no salgo, porque mi mamá es una mamá activa que visibiliza, vale. Pero cuando me dijo no quiero, no quiero, yo claro, tengo un seudónimo para todo esto, es súper importante. ¿Por qué? Porque crecerán y querrán pasar, o no, o a lo mejor también serán activistas, pero como no lo sabemos, querrán pasar desapercibidos. Entonces es verdad totalmente que de él me acuerdo. dijo, si tú me, menos mal que tú no me has mostrado tanto, ¿no? Que yo respeto todas las familias como lo Sí, hagan. De verdad que es un mero consejo lo único que estoy haciendo. No me has mostrado, no, contado cosas de mi vida, pero no le he puesto tanta cara. Sí, claro, alguna cara, pero no muy brutal, ¿no? sí, claro. Porque hoy por hoy, por ejemplo, quiere pasar desapercibido y entonces me dice, bueno, es que después todo el mundo me va a conocer, todo el mundo me va a poner cara, todo el mundo va a saber, por ejemplo, Que soy cómo yo, orino o cómo no orino, y eso es algo que tengo que contar yo. claro, sí Yo es lo cierto. tengo que contar. No el mundo tiene que saber quién soy yo porque se ha contado mundialmente, porque todo el mundo. Entonces es importante respetar también esa parte de nuestros peques, a lo mejor centrarnos más en esto que hemos hablado, ¿no? En este ámbito de lo que nos pasa, de lo que sentimos como mamá. Y Exacto. bueno, el futuro irá diciendo. Además, ellos son muy cambiantes. Hoy te Sí, dicen, sí, aparte y es hoy quiero tal, pero después te exacto. digo, No, y entonces, sobre todo que ya es hay un más consejo que yo apertura. suelo dar, intentar mantener, bueno, nuestros Respetar. hijos están ahí, respetarlos en un segundo plano, podemos hacer activismo siempre, Claro. no hace falta mostrar, no hace falta mostrarse, no hace falta sino respetarles sus tiempos, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo, pues darles esa apertura, ¿no? Que en casa ellos pueden ser ellos mismos siempre, ¿no? O sea, que al final yo lo que le comento mucho a Sony es, hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no, ¿no? Entonces, tú puedes controlar el cómo te sientes, si te enojas o no, tal, pero pues lo que opina la gente, lo que digan los demás niños, que si se ríen, que si esto, es su opinión. No hay por qué ser ni agresivos ni nada, simplemente es alejarnos, respetar también la opinión de otras personas, que no siempre va a ser igual a la nuestra, ¿no? Pero que No, ellos siempre, bueno, que él siempre sepa que es valioso, que el cuerpo no define, o sea, la forma de tu cuerpo no define el valor que tienes como ser humano, realmente, ¿no? qué bonito, qué Ay, bonito. sí, no, de Sí. verdad, creo que ha sido un gusto. Pues sí, yo creo que hay muchas mamás que buscan información que a veces no encuentran, pero yo creo que con todos los documentos que nos comentas, que igual voy a buscar poner los links de los libros, son cuentos para niños que tiene poquito, ¿no? Bueno, el del pelirrojo todavía tiene más tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene ese Un libro? secreto Ya, rojo, un ay, pues secreto no sé pelirrojo. exactamente los años, tiene un par de añitos. Sí, pero como cuatro, no, no sé, no Una sé cosa cuántos, así. pero un Sí, más poquito. o menos aproximado. Tendría que mirarlo, la verdad que Y no lo sé de memoria. el de Brillo de Estrella apenas salió el año pasado. Entonces es Sí, un lanzamiento mágico, maravilloso. No, la verdad es que sí, yo se los recomiendo mucho, sobre todo, y sobre todo también, digo, por ejemplo, Avian ya tiene, ¿cuántos años tiene? 21. 24. 24, ay, 24, ya está. Ya, guau, no, se pasa el tiempo volando. Y justo es algo que yo a veces les digo a las mamis, ¿no? Ahí en el blog que disfruten, mientras no sea un tema de vida o muerte, o sea, disfruta la infancia, disfruta el tiempo con tu hijo, o sea, que cuiden y que atesoren y que vayan formando esos momentos, ¿no? Porque en algún momento de su vida los van a requerir, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que los dejen ser niños y que jueguen, que no Exacto, tengan miedo, que bueno, que no pasa nada si se caen, ¿no? Porque dentro claro. de todo este tema hay mucho miedo de que se caen, se hacen una herida, que no.
La Claro, infancia hay que vivirla, la adolescencia hay que vivirla. En este claro, caso, como mi hijo, ¿no? Pues por todo lo que pasó, se pegó su claro, infancia, su adolescencia en hospitales, cirugías, entonces le costó vivirla o no la vivió. claro. Entonces, ahora con 24 años está viviendo esa infancia, no le importa para nada que digan, es que parece Qué un niño, bueno, me da qué bueno. igual. Estoy viviendo la infancia que ustedes me robaron. Igual. Así que Exacto. la pienso vivir porque Y me se toca aguantan. vivir y se Claro que aguanta. sí, exacto, qué Sí, bueno. sí, sí, sí. Sí, justo, y es eso, ¿no? El crear nuevos recuerdos, porque al final a veces todos tenemos un camino, ¿no? En el que pues sí nos caemos, hay baches pero podemos irlos reemplazando, ¿no? Esos recuerdos que a lo mejor no son tan gratos, pues de aquí para adelante, ¿no? Y él todavía tiene una maravillosa vida y va a hacer muchísimas cosas todavía por ir cambiando y por ir, pues ahora sí que acumulando nuevos recuerdos maravillosos a tu lado, creando también su propia vida, ¿no? Porque al final ellos ya Efectivamente. decidirán, ¿no? Para dónde, qué hacer y es sumamente respetado, realmente. Es respetable, estamos para apoyarle, o sea, cuando traemos Exacto. hijos a este mundo, no firmamos un contrato, traemos Claro, hijos a este mundo durante un tiempo, estamos ahí porque no se desenvuelve, pero una exacto. vez que ya cumplen cierta edad y se empiezan a desenvolver, tenemos que dejarlos ir, Eso es porque esa es la importantísimo. vida, ese es el fundamento de la vida, no apretarlos, no, no, hay que dejarlos ir y siempre saber que vamos a estar en ese camino que han decidido, bueno, pues Claro, 2 o 3 pasos más atrás acompañándoles para lo que ex- necesiten. Oye, mamá, que ajá, necesito ahí tu vamos a mano. estar. Yo Sí, la voy a estirar y te la voy a dar. Pero exacto, importante saber que no firmamos un contrato de por vida. totalmente de Traemos acuerdo. este mundo, lo ayudamos como una lanzadera y cuando No, pero ya se tenemos deja. que dejarlo. Sí, Claro, sí, definitivamente hay que dejarlos correr, hay que dejarlos que se caigan, que aprendan también ellos, porque también el que a veces uno como mamá quiere tenerlos en una burbuja, ¿no? Es que no quiero que le digan nada, y es que esto, y es que el otro. Al final, yo creo que es mucho más valiente el dejarlos, que también ellos aprendan, ¿no? Con base a sus errores, pues iban a pasar por diferentes series, pero siempre estar ahí escuchando, ¿no? Porque sí, nosotros obviamente los observamos y tú sabes cuando está triste, cuando está deprimido, ¿no? O sea, claro que sabemos, ¿no? Porque somos sus mamás. Simplemente estar al pendiente de ellos, pero sí dejar que ellos también vivan sus experiencias, porque es la única forma en la que los vamos a hacer fuertes. No podemos estar efectivamente. ahí solucionándoles todos. En la escuela no podemos estar ahí, ¿no? Entonces, mejor darles herramientas con base a esta información que, por ejemplo, nosotros buscamos compartirles y ya, o sea, irlos soltando poco a poquito. Y que escojan su propio camino. Exacto. Ay, Clara, pues de verdad que es un súper honor. Estoy muy contenta con este proyecto. Yo creo que pues igual y de pronto vamos a estar otra vez encontrándonos, revisando otras Cuando tú quieras, yo he estado actualizaciones. súper a gusto, de verdad que súper a Ay, gusto hablar contigo, es igualmente. una pasada, porque además nos entendemos como mucho, aunque lo hayamos vivido en distintas épocas, hay como un No, nexo pero de unión que no cambia, que es el ser justo. madre, El ser eso no va madre a es lo que nos cambiar. une. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, o sea, me ha Ah, encantado que me hayas dejado que me explaye, porque yo soy una ay, persona que dialogo, dialogo, sí, dialogo, no, está hablo. súper, súper bien. No, y yo también estoy nerviosa porque también, pues no, es la primera vez que hago esto realmente y sí, siempre con muchísimo respeto, con mucho amor, porque al final deseamos que muchas mamás tengan esta información, ¿no? Y si lo podemos hacer así platicando entre mamás, lo que nos ha pasado, todos tenemos miedos, no tenemos todo. Yo digo, llevo 9 años, ¿no? En esta parte, tú llevas más, pero al final digo, nunca dejamos de aprender, ¿no? No, Siempre nunca, hay nunca. cambios y la vida continúa pues no tenemos todo, pero a lo mejor sí podemos sembrar ahí una semillita para ayudarle a una mamá que apenas está empezando, ¿no? Efectivamente, dejar un mensaje a la familia, el mensaje que siempre se nos ha dado a todas las mamás de personas intersexuales, no están solas. Hay muchísimas familias que irán pasando, algunas que otras, por este podcast, que irán hablando, irán conociendo y se darán cuenta de que no están solas. Es verdad que hay muchas familias pues, que no quieren visibilizarse, que es totalmente respetable,
Pero existen páginas, por ejemplo, en Facebook, en el caso de las hiperplasias suprarrenales congénitas, que pueden entrar, Ok. donde hay muchísimas mamás, donde pueden hablar entre ellas, donde van a entender eso, que esto no es algo tan raro como se pinta y que nada, que dejen ser a sus hijos tal y como son. La autodeterminación es muy importante, que cada peque decida lo que quiere hacer con su cuerpo. Y me voy un poco a lo que dije antes, somos mamás para educar, para hacerles ver el mundo, para enfocarles hacia su futuro, pero no somos mamás para adquirir a una persona para tenerlas pegadas a nuestro lado. Entonces enseñémosle de la mejor manera a vivir en este mundo tan bonito, ¿no? que tenemos y que estamos todos para vivirlo. Ay, Así claro. que súper, súper importante eso, ser felices y hacer felices a nuestros peques. Ay, qué bonito mensaje, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ya nada más yo quería complementar que realmente la mejor manera de enseñarles a nuestros peques y a la familia es con el ejemplo. Entonces, nosotras somos las primeras que debemos de aceptarnos como somos, con la familia que nos tocó, con los peques que nos tocaron, y ya lo demás se irá dando, ¿no? Pero eso es lo más importante. Efectivamente, efectivamente. Amarnos para poder amar, ¿verdad? Ah, Sí, y no olvidarnos, las mamás nos tenemos que olvidar de nosotras, no exacto. tenemos que abandonarnos para priorizar. Algo importante cuando te subes en un avión, primero ponte tú la A la mascarilla para mascarilla. poder ayudar al otro. Entonces, Ay, sí. cuidémonos para poder cuidar de nuestra familia. Ay, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Clara. De verdad, un honor Gracias a tenerte por ti. aquí con nosotros, por abrir este espacio. Y pues nada, yo también quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando. Y pues aquí estaremos de aquí para adelante. Vamos a tener muchas, muchas cosas y todo lo que platicamos voy a buscar los links para dejárselos en el podcast. ¿Ok? Te agradezco mucho, Clara. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, un placer enorme estar aquí contigo. Muchas Seguimos en bendiciones. contacto. Gracias. Gracias.